Bueno, ya estamos grabando, así que bienvenidos a todos y todas a esta anteúltima clase del cuarto seminario que se llama El concepto de desarrollo sostenible y el futuro del trabajo. La clase de hoy está titulada ¿Qué es el trabajo en el siglo XXI? Perspectivas globales, regionales y nacionales. Y para acompañarnos hoy va a exponer Fernanda Vallejos. Ella es economista, es jefa de proyecto económico y diputada nacional, mandato cumplido entre 2017 y 2021. Así que, Fer, te damos la palabra. Cuando quieras, podés comenzar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros y compañeras, a los compañeros que han organizado el seminario y a todos los compañeros y compañeras que están participando y que esperamos aportar un granito de arena con estas reflexiones que vamos a intentar hacer en conjunto en este rato que vamos a compartir. La verdad es que hoy iba a estar con nosotros Alejandro Romero. Lo saludamos, le mandamos un abrazo, se está recuperando de un problemita personal que tuvo, así que me van a tener que soportar a mí. Gracias por eso. Si no les molesta, voy a dejar la cámara apagada porque tengo miedo que se interrumpa el sonido, que se entrecorte el sonido. Creo que así están dando razonablemente bien, ¿verdad? Sí, se escucha Bien, perfecto. cualquier cosa, Salvador, si ves que el sonido se está con alguna falla, me interrumpís. Bueno, largamos entonces, vamos al grano. ¿Qué es el trabajo en el siglo XXI? Bueno, empecemos por decir que ya de por sí hablar del siglo XXI es situarnos en un contexto de profundas transformaciones. Las estamos viendo, ¿no? Sin ir más lejos, estamos atravesados por una guerra. En el plano de lo estrictamente productivo, nos refiere a lo que podemos denominar la cuarta revolución industrial. Esto es un intenso movimiento de innovación tecnológica con epicentro en los países centrales del sistema mundo que conocimos hasta hoy y en las potencias emergentes, por supuesto, con el liderazgo de la República Popular China a la cabeza. En efecto, esta centralidad tecnológica aparece también como epicentro de las tensiones geopolíticas y geoeconómicas que hoy estamos observando, fundamentalmente entre Estados Unidos y China, como cabezas de los dos grandes bloques, el occidental y el euroasiático, en el contexto de esta competencia estratégica entre las dos potencias por la hegemonía mundial y la reconfiguración de un nuevo orden. Y esa disputa, por cierto, se expresa hoy casi con más claridad que en ningún otro aspecto en la guerra de los semiconductores, por llamarlo de alguna manera, donde las dos potencias buscan sacar ventaja para ganar la carrera tecnológica. Esa disputa tecnológica nos remite, como decíamos, a esa cuarta revolución industrial en la que estamos ingresando. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de una amplificación, de una de lo que fue la tercera revolución, que data de la década del 80 del siglo pasado, y que estuvo caracterizada fundamentalmente por el avance de la informática, que implicó importantísimos cambios en las formas de administrar, de comerciar con bienes intangibles, particularmente el dinero, y acrecentó muchísimo las capacidades de cálculo y de modelado, generando novedades muy importantes en la forma de investigar y producir conocimiento, y dando lugar incluso a nuevos modelos teóricos, como la teoría del caos o la geometría fractal. Y es además la responsable de la aparición de la Internet y la telefonía celular. Todo eso hizo posible la expansión
explosiva a escala global de la especulación financiera, la consolidación de las guaridas fiscales y la deslocalización de las actividades productivas, que es uno de los aspectos del tiempo que hemos vivido hasta aquí, que hoy vemos que está llegando a su fin. La cuarta revolución promete modificar de manera todavía más radical las formas de producir, pero también las de administrar, las de comerciar e incluso las de investigar. Muy sintéticamente podemos decir que tiene 5 pilares: la robótica, la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, que es la capacidad de comunicar a distancia distintos dispositivos que están provistos de sensores, el Big Data, que no es más que la capacidad de reconocer patrones emergentes de carácter regular en inmensas cantidades de datos que en apariencia serían puramente heterogéneos, y la producción aditiva, que es el uso de la tecnología de impresión 3D en el campo de la producción para el mercado, algo que ya lo estamos viendo en la industria. La robótica, por su parte, va a tener, como ya tiene hoy, su principal campo de expansión en la industria. Se trata de una tecnología que además está muy monopolizada y además concentrada en muy pocos países. Y hay 2 tipos de robots, los industriales y los de servicio. Estos últimos, los de servicio, a su vez, se dividen en robots sin aspecto humano y androides, ¿no? Como el que presentó Musk hace poquito tiempo. Pero son los industriales y los de servicio doméstico sin aspecto humano los que probablemente impacten más en el futuro del trabajo, que es lo que a nosotros nos convoca. La inteligencia artificial tal vez sea la más desafiante de estas 5 patas de las que hablábamos. Y se trata de programas que son capaces de aprender haciendo, que desarrollan sus propias habilidades a partir de los patrones con los que son programados. Y pueden intervenir en todas las actividades intelectuales siempre que sean estandarizables. Por ejemplo, diagnósticos, predicciones racionalizadas, atención al público en base a un patrón estándar, corrección ortográfica, traducción, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, por ejemplo, ya interviene en la predicción de patrones de reincidencia de los convictos. Y es una tarea de este tipo de tecnología en la que ya se detectaron, por ejemplo, sesgos raciales, también han aparecido sesgos, pero de género, en el área de selección de personal, por ejemplo. Estos sesgos son de alguna manera proyecciones de los casos de los que el programa aprende y que además son potenciados por las predicciones que el propio programa hace. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente no tiene capacidad para desnaturalizar esos patrones. Y esto es también una muestra de los peligros de discriminación y de reforzamiento de patrones conservadores que encierra el uso acrítico de la inteligencia artificial, y es una alerta sobre los desafíos críticos, políticos y reflexivos que encierra la programación de estos sistemas, que son incapaces de enfrentarse de manera creativa con lo divergente, con lo que está fuera de la norma o lo que es radicalmente novedoso, digamos. Perdónenme un minutito, por favor. Perdón, tengo un niño acá de 4 años, tengo 5 perros también, así que si escuchan gritos o eventualmente ladridos, desestímenlos. Pero seguimos, retomo donde estábamos.
Y en cuanto a la Internet de las cosas, que era lo otro que quería decir, es la posibilidad de conectar en red una serie de dispositivos que están provistos de sensores que pueden intercambiar información y coordinar a partir de eso acciones. El modelo por ahí que tenemos más a mano para pensar cómo funciona es el de la casa inteligente, que qué sé yo, calienta el agua para la ducha, te pone a funcionar la cafetera cuando detecta que nuestro teléfono se viene acercando a nuestra casa, o que llama a la obra social o a la emergencia médica cuando esos relojes pulsera inteligentes que se usan ahora detecta que tenemos fiebre o que tenemos alguna perturbación cardíaca. En las fábricas, pero también en la logística, en los sistemas just-in-time y en todo sistema que implique la coordinación de equipos en redes de operaciones prácticas de la Internet de las cosas, puede tener efectivamente un papel relevante. También obviamente encierra lo mismo que la inteligencia artificial, peligros, por ejemplo, para la intimidad y la libertad de las personas. Queda claro en esta apretadísima enumeración que no se trata de tecnologías que vayan a funcionar por separado, sino que más bien lo que aparece es una integración de unas con las otras y con las TICs, y que terminan conformando una suerte de ecosistema tecnológico comunicacional que se articula con los procesos productivos y los procesos de administración y de reproducción social. Bien, así las cosas, con este marco, la pregunta central que guía un poco esta clase nos remite a cómo estas transformaciones afectan y van a afectar al mundo del trabajo en el siglo XXI, es decir, en el marco de esta cuarta revolución industrial. Hay varias investigaciones que ya han empezado a avanzar en la búsqueda de respuestas para estos interrogantes, y las proyecciones que en general se han hecho sobre el impacto de estas tecnologías en el empleo en distintos son bastante dispares, desde algunas, digamos, más catastróficas, en especial para el sector industrial, hasta otras que aparecen más moderadas y hasta más optimistas, que concluyen que el proceso va a desplazar trabajo de unos sectores a otros, va a modificar las formas de trabajar y va a redefinir el perfil de muchos puestos de trabajo, pero que en definitiva va a generar tantos empleos como los que va a destruir o incluso tal vez más. En términos generales, podemos decir que la cuarta revolución industrial va a implicar un impacto de una u otra manera traumático en el mundo del trabajo. De esto pareciera que no hay mucho margen para dudar. Pero no tanto en términos de destrucción neta de empleos, como en términos de lo que sería la redefinición de sus características, de sus requisitos y de las transformaciones que va a suscitar en la relación trabajo-capital, en la relación empresas-estado y en la relación del mundo productivo y del trabajo con el campo educativo y de la formación. Y son varios los impactos que aparecen en estos estudios y donde hay coincidencias. Uno, respecto de la destrucción de empleos, tanto en el sector industrial como en el de servicios, en general en puestos que requieren personal con una capacitación intermedia o que están caracterizados por el carácter, digamos, repetitivo de las tareas. Dos, la redefinición de las tareas en los campos anteriores, ¿no? Pero incluso los de la salud y la educación, con la exigencia de una mayor carga de capacitación. El ejemplo que aparece varias veces es el de la inteligencia artificial haciendo, por ejemplo, diagnósticos médicos, pero por supuesto sin capacidad para dictar el tratamiento o para tratar con los pacientes, con las familias,
o reemplazando los aspectos repetitivos de las tareas en el mundo de la administración, del comercio, de la industria, aumentando la productividad, pero exigiendo al mismo tiempo mayores capacidades técnicas de coordinación y de programación para los empleados que ocupan esos puestos. Tercero, la generación neta de empleos en las áreas que están vinculadas con las nuevas tecnologías y su fundamento, digamos, en la informática y la electrónica, lo que va a implicar necesariamente una mayor demanda de este tipo de profesionales o, en su defecto, una reconversión dentro de las propias empresas hacia este tipo de especialidades. 4, la concentración de la tecnología en pocas manos, pocas empresas y pocos países, un poco lo decíamos al comienzo, que es algo que ya lo estamos viendo, ¿no? Que ocurre con estos gigantes como Google, Amazon, Facebook, Windows, así como con los fabricantes de microprocesadores. Y paralelamente con esto, la generación de una élite profesional y en materia de salario en el ramo, como la hubo y todavía la hay, por ejemplo, en el campo petrolero. Y 5, la multiplicación de oportunidades y las formas de trabajo ocasional, por cuenta propia, ¿no? Individualizado, inestable, con escasa separación entre lo profesional y lo personal, lo que también implica desafíos muy importantes en materia de regulación laboral y de seguridad social, que es algo que ya lo estamos viendo, por ejemplo, que ocurre en las empresas, de plataforma, ¿no? Y con el trabajo a distancia. Ahora, este nuevo estilo, digamos, de trabajo conspira también, y es bastante fácil notarlo, contra la generación de una conciencia de interés colectivo por parte de los trabajadores. Y esto también es un aspecto central que hay que tenerlo necesariamente en consideración, porque el orden social que conocemos y los modos de relación entre el capital y el trabajo a los que estamos acostumbrados hasta aquí, se forjaron a lo largo de la primera y la segunda revolución industrial, que entre otras cosas fueron gigantescos movimientos de asociación colectiva y centralizada del trabajo y de los trabajadores. Y en ese contexto podríamos decir que aparecen por lo menos 4 desafíos de corte más estructural y más peligroso a los que hoy se enfrentan los pueblos del mundo, los trabajadores del mundo, que son quienes integran mayoritariamente esos pueblos, en relación con este avance de la cuarta revolución industrial. Por un lado, el aumento de las desigualdades en el campo de lo que se llama las capacidades ampliadas, que son todas las que agregan autonomía y capacidad de definir en definitiva las propias vidas, su modo, su destino. Y esto es un aumento que va a tener lugar no solo entre personas, sino entre empresas y entre países, entre estados y entre los estados y las grandes empresas. Algo que también tiene que ver con la polarización que se espera que estas tecnologías potencien y refuercen en el mundo del trabajo entre los puestos de más alta capacitación y los de más baja, pero dañando especialmente y en mayor medida a los puestos de capacitación intermedia, lo que profundizaría las tendencias que de alguna manera ya se registran de concentración y de territorialización de la propiedad y de la riqueza, una leve y paulatina mejoría tal vez de las condiciones de vida de los más pobres y una brutal crecimiento de la riqueza de los más ricos, pero con estancamiento o incluso con empobrecimiento de los sectores medios. Y este es un fenómeno que además genera, lo estamos viendo sobre todo creo yo muy fuerte en Europa, despolitización, escepticismo, incluso
fascistización de estos sectores que ven a los más pobres como una amenaza, al mismo tiempo que perciben que el camino del progreso económico y social está cerrado y consideran que el poder de los estados resulta ineficaz en relación con el del capital y las grandes corporaciones. En segundo lugar, la concentración de poder, que se deriva de la concentración de la producción y del control sobre estas tecnologías, que a su vez es producto tanto de la brecha industrial y tecnológica que ya existe entre países centrales y de la periferia y la semiperiferia, como de la creciente concentración de capital. Esta concentración de poder lo que hace es retroalimentar las de capital y desarrollo tecnológico en un circuito amplificador que conlleva a escala de las naciones y de los pueblos un crecimiento de la desigualdad y de la dependencia. En tercer lugar, la desintegración o el debilitamiento de las identidades y las solidaridades de clase, de las organizaciones sindicales y de la capacidad de intervención y de regulación protectiva por parte del Estado en el mundo del trabajo. Consecuencias, en definitiva, de una disolución, aunque más no fuere parcial, de la sociedad salarial, ¿no? Del concepto mismo del salario y el empleo asalariado como formas hegemónicas. Algo de esto también. Y de la fábrica, y la escuela y el taller, ¿no? Como elementos asociados, como modelo hegemónico de organización del trabajo por parte del capital y del Estado. Y por último, el aumento exponencial de las capacidades de vigilancia y de control social que la combinación de estas tecnologías pone en manos de quienes las controlen. Este brevísimo cuadro que hemos trazado invita a pensar la naturaleza y los motores de esta cuarta revolución industrial y de las tecnologías que la definen, pero también a preguntarnos de qué manera los trabajadores y las trabajadoras, los pueblos del mundo y los países de la periferia y semiperiferia como el nuestro y como los de nuestra región, cómo podemos enfrentar el avance de estas transformaciones sin ser sometidos por ellas, ¿no? Y más aún, qué condiciones se deberían cumplir para que podamos salir de una posición defensiva frente a las fuerzas del capital que promueven estas transformaciones, que las impulsan, y pasar a desplegar una posición activa, no dependiente, sino protagónica. Aparecen ahí por lo menos dos maneras de plantear el problema del impacto de las tecnologías vinculadas a esta cuarta revolución industrial sobre el mundo del trabajo. La primera, que es la más común y la más extendida, es aceptar como algo dado el régimen de producción hoy imperante, el actual estado de la relación capital-trabajo, empresas, estados, así como esas representaciones de sentido común, digamos, de la tecnología como una encarnación neutral de conocimientos científicos, cuya evolución sigue un curso necesario propio que representa o representaría el eje central de la evolución o del progreso humano. Esta perspectiva tiene obviamente, al menos desde nuestra mirada, limitaciones desde las que podemos confrontarla, no solo por estar fundada en premisas falsas, sino porque de movida lleva a una consideración del problema que es meramente reactiva, defensiva y carente de poder de proyección constructiva, liberadora, digamos. Nos deja en situación de heteronomía, es decir, sin intervención de nuestra voluntad, gobernados en definitiva por un poder externo frente a decisiones que ya fueron tomadas por otros, a las que solamente podríamos resignarnos, con lo cual nuestra autonomía
queda gravemente comprometida. Perón enseñaba que o bien se hace la política de las condiciones de posibilidad existentes, o bien se construyen las condiciones de posibilidad para hacer la política que se quiere. Y lo cierto es que la única política autónoma es obviamente la segunda, y para hacer eso se tienen que cumplir algunas condiciones. Por una parte, se tiene que poder hacer la política que las condiciones de posibilidad existentes obviamente permiten, pero jerarquizando como principal objetivo la gestación, la generación de las condiciones de posibilidad para la política que se quiere. Esto es, en definitiva, el pensamiento y la acción estratégicos. Pero además hay que tener claro qué política se quiere, o sea, hay que tener un proyecto. Y entrar en la cuarta revolución industrial es sin dudas un acto político. Entonces, cabe ahí casi a la perfección el dilema que enunciaba Perón, ¿no? Nos arrastran, nos meten en esta transformación un poco a los trompicones, una serie de actores particulares preocupados en lo esencial por sus propios objetivos, sus parcialidades, o somos capaces de insertar este proceso en un proyecto de sociedad y de país e incluso de región. Está claro que esto último solamente puede ocurrir en la medida en que logremos poner al frente del Estado gobiernos nacionales y populares inteligentes, con coraje, con capacidad de pensamiento y planificación estratégicos. Pero las organizaciones que nuclean y que expresan al mundo del trabajo también se enfrentan a este dilema, o bien pueden reaccionar ante los hechos consumados, o bien pueden ir articulando una comprensión activa, proyectiva de los caminos posibles para que la sociedad argentina, para que los trabajadores argentinos se apropien de ese conjunto de nuevas tecnologías en beneficio de la mayoría y con sentido de desarrollo y de justicia social. Vamos a intentar aportar algunos elementos en relación con esta segunda pata, ¿no?, del dilema, que es la que nos interesa, que es qué política queremos y a qué conviene prestar atención para poder llevarla adelante. Obviamente es un bosquejo ostentativo y acá tal vez es bueno desdoblar de alguna manera la formulación del problema, porque cuando nos preguntamos por las consecuencias de la cuarta revolución industrial, las consecuencias que va a tener sobre el trabajo, en realidad nos estamos preguntando por dos cosas diferentes. Por un lado, qué consecuencias va a tener sobre el empleo asalariado, y por otra, qué transformaciones se van a producir sobre los modos de trabajar en las distintas áreas. En términos generales, la preocupación de las distintas instituciones y investigaciones, y sobre todo la inquietud también de los sindicatos y de los y las trabajadores y trabajadoras, se centra en la primera cuestión, ¿no? ¿Cuántos empleos va a destruir la cuarta revolución industrial? ¿Qué nuevas competencias va a requerirse para poder aspirar a algún trabajo? ¿Si se van a generar nuevos empleos? ¿En qué sectores? ¿A qué velocidad? Y las respuestas que los estudios que hay hasta ahora mayoritariamente ofrecen también, esencialmente giran en torno de estos temas. Y lo mismo ocurre con las propuestas de políticas públicas que están orientadas a mitigar el impacto negativo que la adopción de las nuevas tecnologías pueda tener en el empleo asalariado. Pero el tema es que hay pocas referencias que podamos encontrar a las transformaciones que estas tecnologías pueden suscitar en los modos de trabajar, en la forma de evaluar el desempeño, en el ambiente de trabajo, en la relación del trabajador con su tarea y con el producto de su trabajo, es decir, en el sentido y los fines del trabajo, que son dimensiones muy importantes si se trata de vivir. En el discurso y en el orden imperantes, más allá de su relación con el salario y de su carácter necesario, prescindible, el trabajador es tratado como un instrumento más, como una pieza en el sistema productivo, no como un miembro legítimo y pleno de la comunidad, cuya función en todo caso es realizar un trabajo. La adopción de las nuevas tecnologías
sobre esto, ¿no? Las nuevas tecnologías que constituyen esta cuarta revolución industrial y lo que parece, por lo menos hasta el momento, su misma concepción, quedarían determinadas por las necesidades del capital, sin mayor consideración sobre el papel y el lugar de los trabajadores o la naturaleza misma del trabajo como hecho humano y social. Y en las consideraciones que dominan el criterio de aceleración de la producción, de aumento de la productividad, los trabajadores son un dato aleatorio, no una parte esencial del contrato social. Algo parecido pasa con la adopción de estas nuevas tecnologías en el campo comercial o administrativo, burocrático, en los que tampoco el cliente es concebido o tratado como algo distinto a un consumidor, ¿no? Una pieza en un engranaje de reproducción de capital acumulable. Su condición de persona autónoma, en definitiva, es como pasada por alto. Y el plexo de tecnologías que constituyen la médula de esta cuarta revolución industrial se presenta como una apuesta del capital a una mayor subordinación de los trabajadores reducidos, como en toda relación salarial capitalista, a mera fuerza de trabajo. Para colmo, a fuerza de trabajo no indispensable, a la que se amenaza con dejar de lado respecto de las capacidades de las máquinas que supuestamente harían mejor la tarea que los propios trabajadores. Ya la disociación capitalista entre el trabajador, sus condiciones, sus instrumentos de producción, ¿no? Los famosos medios de producción, y el producto de su trabajo, que es apropiado por el propietario de los medios, reducía a la persona del trabajador a mero portador de una fuerza vital abstracta, impersonal, cuyo uso y gasto no quedaba concretado ni encarnado en un producto que pueda ser apropiable por el mismo trabajador, ¿no? Una fuerza, un uso que quienes trabajan solo pueden ver valorizado en los términos también abstractos y puramente cuantitativos de la moneda, del salario, sufriendo una expropiación de sus capacidades vitales. En esta nueva avanzada de la tecnología, es decir, de los bienes de capital por sobre el trabajo, del trabajo muerto y acumulado por sobre el trabajo vivo, para decirlo en otras palabras, es la misma condición inteligente, habilidosa del trabajador la que se pone en cuestión y queda subordinada a la red impersonal de instrucciones en la que amenaza constituirse el nuevo estilo de trabajo en la medida que siga formando parte de la empresa capitalista. La vida entera del trabajador es como reducida a instrumento, no hay diferencia entre el trabajador y un periférico más. Las tareas que va a tener que desempeñar van a ser aquellas que las máquinas no puedan hacer, pero esas máquinas, como el producto del proceso productivo, en principio no están bajo su control, no están bajo el control del trabajador, no son propias, no intervienen en su diseño, en su programación, en la decisión sobre la pertinencia de su funcionalidad o en sus funciones en el proceso de producción. Los trabajadores aparecen como un elemento pasivo que es obligado por el proceso de adopción de las tecnologías a redefinir su relación con el trabajo, con el conocimiento, con las habilidades que se requieren para poder hacerlo y con las modalidades, los ritmos, los contenidos. Más allá de que en muchos casos el reemplazo por la máquina pueda resultar en el alivio de una carga, ese reemplazo viene en principio determinado por una decisión en la que los trabajadores no intervienen. Entonces, es la condición misma de trabajador y la naturaleza misma del trabajo, en tanto trabajo productivo, lo que queda desvalorizado. Por otra parte, el poder fragmentador del carácter colectivo del trabajo, típicamente el trabajo en fábrica, digamos, pero también el trabajo en oficinas, en talleres, o sea, en redacciones, que amenaza con tener esta cuarta revolución industrial, no resulta un hecho secundario, ¿no? Sino un rasgo
coherente con este movimiento de reducción del trabajador a mero instrumento de la reproducción ampliada del capital. Lo que clásicamente se expresa también en la reducción del salario a un costo, perdiendo incluso de vista la naturaleza macroeconómica del salario como principal motor de la demanda y el consumo, e incluso su función como distribuidor de la riqueza que se produce en común, y por lo tanto como sostén de la vida de quien trabaja y despliega su existencia en una sociedad mercantil como la que vivimos. Todo esto, y a lo que quiero ir, pone en primer plano la diferencia fundamental entre trabajo y trabajo asalariado. Y una contradicción oculta en el sentido común, compartido generalmente en la sociedad mercantil capitalista, pero que tensa nuestras existencias, y todos tenemos una experiencia sensible de esto, ¿no? Que es una contradicción que de a poco va saliendo a la luz, y que opera entre dos elementos. Por un lado, el trabajo disociado de los fines propios del trabajador, divorciado de los medios de producción y asumido como puesta en acción de la fuerza de trabajo, abstracta, acoplada y disciplinada como instrumento viviente a procesos de producción subordinados a su vez a la reproducción ampliada del capital, es decir, el trabajo generador de mercancías, y reducido a fuerza impersonal de trabajo-mercancía, y por otra parte el trabajo como la principal actividad vital del hombre, ¿no? Biocultural, de carácter colectivo, capaz de modelar el entorno vital de forma de hacerlo un lugar adecuado para desplegar la vida humana en su plenitud, que nos permita obtener los medios necesarios para sobrevivir, sí, pero también para vivir y desplegar las propias capacidades vitales más allá del trabajo mismo. Una actividad que en su ejercicio nos hace humanos y nos modela, haciéndonos lo que terminamos siendo, lo que terminamos por ser, es decir, el trabajo de hacer y de rehacer la vida, de criarla, de cultivarla, de cuidarla. Y acá, si buscáramos, y voy a hacer algún pasaje filosófico, porque este es un trabajo que lo preparamos justamente con Alejandro, que es filósofo. Si buscamos en la bibliografía algunas de las referencias más antiguas a la primera forma de trabajo que consideramos, podríamos encontrarlas, por ejemplo, en Aristóteles, ¿no? Sobre la necesidad, la naturaleza y la función de la esclavitud en la poli griega de la época clásica. No voy a desarrollar todo eso, pero simplemente señalar algunos rasgos que, por ejemplo, el economista Carpolanyi había puesto de relieve en sus consideraciones sobre la obra de Aristóteles como pensador económico. ¿Y qué es lo que decía, ¿no, Aristóteles? Bueno, que el esclavo es un instrumento viviente, y que si bien existen formas legítimas ilegítimas de la esclavitud, como la que pesaba sobre los prisioneros de otras polis griegas capturados en la guerra, también existe una forma legítima, que es la que surge del hecho de que en la comunidad hay personas cuyas máximas capacidades, cuyo máximo desarrollo está en el trabajo físico. Personas que serían muy poco capaces para cualquier actividad que suponga deliberación, que suponga previsión. Entonces, está bien que esas personas dependan de otras y queden sometidas a esa autoridad, ¿no? Eso es lo que planteaba Aristóteles. Y que, por lo tanto, aporten su trabajo a cambio de los medios de vida y la protección. Pero también hace algunas otras observaciones. Señala que obtener de la tierra los frutos necesarios para mantener la vida de la comunidad es una tarea muy esforzada, de tiempo completo, y que quienes la realizan tienen poco tiempo y poca energía para educarse, para desplegar una vida
de hombres libres, ¿no? Una vida activa, es decir, política y reflexiva o intelectual, lo que Aristóteles llamaba una vida contemplativa, y que resulta necesaria para el buen gobierno de la polis y el bien vivir de la comunidad. Entonces, con esa lógica es necesario que algunos trabajen para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad y otros, que son además los mismos que se juegan la vida en la guerra a la hora de defender la polis, o sea, los propietarios de la tierra, desarrollan las actividades libres, ¿no? La participación en el gobierno, la deliberación, la investigación, la búsqueda de conocimiento, etc. Y hay una frase muy interesante con la que termina, ¿no? Una observación muy interesante, que dice que si las lanzaderas o los arados se movieran solos, entonces todo el mundo podría dedicarse a la vida contemplativa, que es también la vida política. Retengamos eso. Por otra parte, la tenemos a Hannah Arendt, ¿no? Que en una conferencia que se tituló Labor, Trabajo, Acción, retoma la diferencia entre estas tres formas de la actividad humana que Marx había englobado bajo la categoría de trabajo. Y Arendt reconoce en esa actividad humana tres modalidades. Una que está inmersa en los ciclos de la naturaleza, dedicada a extraer lo que es esencial para la sobrevivencia, que ella llama labor, y que la identifica clásicamente con el cultivo de la tierra, la crianza de animales domésticos, las tareas del leñador, etc. Una segunda modalidad que está dirigida a la producción de bienes útiles y que Arendt la identifica con el término trabajo, que queda determinada por el fin utilitario al que se dirige la actividad, ¿no? Y por las condiciones de su producción. Es decir, el trabajo daría siempre por resultado un producto discreto que se desprende del mismo y que cobra existencia independiente. Y una tercera forma, que ella llama acción, y que engloba todas las actividades que encuentran su fin en sí mismas. La más característica de todas es precisamente la política, pero también califican muchas otras, ¿no? La danza, la música, la amistad, la conversación, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que solo en esta tercera forma de la actividad humana, los seres humanos son verdaderamente libres. Dice Arendt, que es en este ámbito, o sea, satisfechas las necesidades vitales y también las prácticas, las utilitarias, donde despliegan toda su capacidad de autodeterminarse, de transformarse, de reinvertirse personal, y siempre, por supuesto, colectivamente los hombres y las mujeres. Las distinciones estas que hace Arendt podrían presentar alguna rigidez, porque obviamente hay actividades humanas que participan a la vez de distintas categorías, qué sé yo, la crianza de los hijos, por ejemplo, o la propia actividad artística, ¿no? Que por una parte es una forma de acción y por otra parte deja un producto discreto, no sé, pintar un cuadro. Pero lo interesante es mostrar los matices, ¿no? Los matices diferenciales que pueden encerrar el concepto de trabajo y la tensión en una sociedad de clases con los fundamentos de la libertad de las personas, de los miembros de la comunidad. Porque además el análisis de Arendt, que es muy rico en muchos aspectos, tiene una particularidad muy virtuosa, que es que las tres actividades aparecen orientadas de distintas maneras al cuidado y al despliegue de la vida. En cambio, Aristóteles presenta la existencia de un cuarto tipo de actividad, que llama crematística no indispensable, y que la identifica con cualquier actividad económica que esté mediada por la moneda y orientada no a satisfacer necesidades personales y colectivas y a generar
condiciones de posibilidad de una vida comunitaria plena en todos los aspectos, sino orientada a acumular y atesorar indefinidamente ganancias, hacerse siempre más rico. Y señala, por cierto, que esta actividad, que este tipo de actividad destruye la comunidad, destruye la polis, porque tiende a someter todo y a todos a ese fin que no tiene un límite natural posible, que por lo tanto tiende al infinito en un circuito expansivo que lo que perpetúa es la insatisfacción y el agotamiento de los recursos. Y acá es interesante señalar algunas cosas. Por un lado, la revolución agraria, ganadera, que se inició hace 10.000 años, que inició la época de generación y acumulación de excedentes, principio de excedentes alimentarios, y eso rápidamente dio como resultado no solo la aparición del sedentarismo de pueblos y ciudades, sino también la necesidad de la defensa y los motivos de agresión, ¿no? La guerra. Y a partir de ahí, la aparición de una casta guerrera, explicablemente masculina, si se quiere, que terminó convirtiéndose en la élite gobernante. Pero este tipo de organización social, que solemos llamar civilización, generó también una complejización y ampliación de los procesos productivos y a partir de eso una división estable del trabajo. Lo que los textos de Aristóteles y de Arendt nos dejan ver es que desde entonces hasta la sociedad capitalista actual, el trabajo y el poder se han disociado a tono con la creciente disociación de la comunidad, que revierte el camino de paulatina integración iniciado, digamos, en 1789, que encontró un punto de quiebre a fin de la década del 60 del siglo pasado, al menos del lado occidental del mundo, ¿no? En esas formaciones tradicionales, como en el mundo actual, el trabajo queda del lado de la necesidad y el poder del lado de la guerra y del dominio, identificado a su vez con el mando, ¿no? Y con la libertad. Y esto también se expresa con fuerza en los desafíos que nos plantea la Cuarta Revolución Industrial. Porque se nos abre un dilema, ¿no? Porque en su despliegue o se profundiza esta escisión, sometiendo, instrumentando aún más a los trabajadores y trabajadoras y consolidando ese divorcio del trabajo humano, de las necesidades y capacidades vitales, es decir, del cuidado y el cultivo de la vida como fines principales, o somos capaces de apropiarnos colectiva y solidariamente de las condiciones de producción y control de los medios de producción y organización, que son las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, y ponemos el conjunto del proceso social productivo al servicio del cuidado y el cultivo de la vida, del buen vivir de todas y de todos, y también del cuidado del planeta del que formamos parte, subordinando en definitiva la generación de excedentes y la acumulación de ganancias a ese objetivo. Una de las tareas históricas de la burguesía europea, tal vez ni siquiera voluntaria, pero no por eso menos eficaz, fue la de asociar el trabajo, no la propiedad de la tierra, primero con la riqueza y después con la libertad, ¿no? De hecho, las primeras libertades no eran más que excepciones que las autoridades señoriales hacían en relación con la obligación que pesaba sobre los miembros de la comunidad en cuanto a continuar con el oficio y la posición social de sus ancestros. Por eso no es casual que las grandes revoluciones republicanas de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, la Revolución Norteamericana por caso, la Revolución Francesa sobre todo, pero también las revoluciones y las guerras independentistas de los pueblos de nuestra América,
hayan dado inicio al mismo tiempo a luchas por la libertad y los derechos políticos y luchas por la justicia social y los derechos económicos. Un recorrido que tiene, si queremos, una de sus expresiones más recientes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que en nuestro país tiene rango constitucional. La gran promesa de la burguesía y del capitalismo, claramente no cumplida, fue la de por fin gestar un orden económico-político, un orden social capaz de cumplir con ese ideal que nunca se alcanzó de la poligriega, ¿no? Permitir a todos sus miembros vivir una vida plena, asociando trabajo, es decir, necesidad y libertad, singularidad y participación en la comunidad. Y en definitiva, las luchas de los trabajadores durante los últimos, qué sé yo, 200, 250 años, no son mucho más que la prolongación en el tiempo de ese programa que en la Revolución Francesa se expresó con la consigna de libertad, igualdad, fraternidad. Y en la actual desvalorización, digamos, del trabajo e incluso de la producción, pero también de la comunidad política en favor de la especulación, la privatización, la territorialización, la concentración de la propiedad, de la riqueza y el poder, en definitiva, en el 1% más rico de la población mundial, que es un poco el proceso que caracteriza el ciclo de la globalización y la financiarización, en cuya crisis estamos inmersos, por cierto, vuelve a disociar con fuerza, y de esto llevamos como 40 años, el trabajo y la libertad, el trabajo y el buen vivir, reduciendo en suma a los trabajadores a la categoría de residuo, ¿no? Necesario o prescindible. Y esta es la cuestión que se trata de revertir políticamente, si queremos enfrentar con éxito el despliegue de esta cuarta revolución industrial y no padecer, sino más bien aprovechar la implementación y el uso de las tecnologías que vienen asociadas. Un poco para ir redondeando y casi a modo de invitación al diálogo, plantear algunos ejes que de alguna manera nos desafían, ¿no? O desafían nuestra acción en esta coyuntura. Por un lado es evidente, como ya dijimos, que la recuperación sostenida del poder de Estado por parte de una alianza de sectores de decidido perfil nacional y popular es indispensable para encarar con éxito una apropiación de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, lo que no podría realizarse sin recuperar, aunque sea parcialmente, la autonomía y la soberanía sobre los grandes ejes tecnológicos y las industrias estratégicas de la tercera revolución industrial o incluso de la segunda. Reconstruir, vamos señalando como punteando, voy a tratar de ir punteando algunos ejes. Reconstruir la cultura de la solidaridad en el mundo del trabajo, no solo en el campo del trabajo asalariado. Es decir, la organización cooperativa, por ejemplo, puede resultar un instrumento válido a la hora de apropiarse creadoramente, de modo independiente, de algunas de las tecnologías que trae la cuarta revolución industrial. En el campo del empleo formal, recuperar la lucha por la participación en las ganancias, pero sobre todo por la participación laboral en la dirección de las empresas. Que los trabajadores y sus organizaciones intervengan activamente en el diseño de los procesos productivos que integren tecnologías de la cuarta revolución industrial, parece imprescindible para evitar los efectos destructivos de esas tecnologías y en cambio potenciar sus costados progresivos, es decir, para imponerle esta transformación un carácter social integrador que obviamente de otro modo no lo va a tener.
Trabajar para promover la revalorización y la conceptualización del trabajo como una de las dimensiones esenciales de la vida humana, ¿no? Entendiendo que se trata de la actividad que nos permite a los seres humanos reproducirnos y modelarnos como lo que somos, cuidar la vida, cultivarla, algo que por supuesto el capital es incapaz de hacer, luchar contra esa conceptualización perversa que invierte esta jerarquía y hace de lo vivo, es decir, del trabajo, un mero instrumento de la reproducción ampliada de lo muerto, es decir, del capital y la ganancia. Promover un modelo social, un orden económico-político que tenga como principales fines el cuidado y el cultivo de la vida. Algo que está muy bien expresado, creo, en la exigencia peronista de poner las finanzas al servicio de la producción y la producción al servicio de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, ¿no? A lo que Perón, ya en sus últimos años, en su mensaje a los pueblos y a los gobiernos del mundo, agrega como fin el cuidado y la preservación del medio ambiente, y con esto queda de alguna manera subrayado el carácter biocéntrico de su pensamiento y de su propuesta. Pero que también se expresa con fuerza en la demanda del movimiento feminista, del movimiento feminista no liberal o neoliberal, ¿no? Esto que tiene que ver con impulsar y valorizar todas las manifestaciones de la economía reproductiva y del cuidado. Después, en el campo de las políticas nacionales, desarrollar la investigación, la integración de la investigación con los procesos productivos, el capital nacional interno y las demandas sociales es un eje indispensable que hay que desarrollar. Promover, esto es algo que a mí me seduce muchísimo, promover una reducción socialmente solidaria de las horas de trabajo, de manera que en una jornada reducida, sin reducción de salario, que la propia tecnología hace posible, todos trabajemos para vivir y no vivamos para trabajar. Avanzar, siempre en términos de políticas nacionales, en la integración subcontinental que permita apropiarse las tecnologías y los medios de producción necesarios para superar la dependencia en todo lo que tiene que ver con tecnologías de información y comunicación, es decir, redes de internet, microprocesadores, computación, etcétera, y hacer lo propio con las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Obviamente, bueno, promulgar leyes antimonopolio, y yo diría modificar la ley de inversiones extranjeras, la ley de entidades financieras, de manera que las empresas nacionales de capital interno sean protegidas y promovidas como eje del desarrollo internacional, y de manera que todos los sectores productivos puedan tener acceso a la financiación para esos fines, y que se pueda combatir con éxito la fuga de capitales, generando condiciones para el autocentramiento financiero de la nación, digamos. Promover la reflexión y las prácticas orientadas a reinstalar modalidades de planificación estratégica, pero además, en la medida de lo posible, participada, reflexiva. Asociar a la reflexión política la reflexión sobre el hecho tecnológico y recuperar una historia larga y rica que tenemos en el tema de la tecnología, el desarrollo, la actividad productiva y la justicia social que existe en nuestro país. La inminencia de esta cuarta revolución industrial nos invita también a desempolvar esa herencia intelectual y política referida a estos temas para poder relanzar esa discusión, las propuestas y la militancia sobre el tema. Porque si reducimos el problema a tratar de defender algunos empleos, que por supuesto es un objetivo importante, vamos a estar desaprovechando la oportunidad de ir por mucho más, y vamos a haber fallado en el desafío que se nos impone en este contexto, ¿no?
para terminar, porque estamos 7:20, sencillamente decir que toda transformación es también una oportunidad, pero aprovecharla requiere comprender, por una parte, sus derivas posibles y trabajar para cabalgarla de manera de conducirla a donde la queremos llevar. Vuelvo a Perón, ¿no? Esto que seguramente todos tenemos muy presentes, de que la economía nunca es libre, o la maneja el Estado en beneficio del pueblo, o la manejan las corporaciones en perjuicio de este. Otro tanto va a ocurrir con las transformaciones producto de la Cuarta Revolución Industrial. Obviamente su resultado no es producto de una fatalidad. La tecnología no define sola su propio rumbo, sus derivas, sus funciones ni su historia. Es decir que o las orientamos y modelamos colectivamente a través de las organizaciones libres del pueblo y de un Estado gobernado por representantes genuinos del pueblo, o las van a terminar orientando y modelando según sus intereses las grandes corporaciones y los propietarios del capital, que además, en esencia, es extranjero. Creo que le sobran al pueblo argentino y a nuestros trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones historia, coraje y capacidades para ser quienes encaucemos estos nuevos procesos y podamos construir una forma y un concepto de trabajo que se adapte de la mejor manera posible al modo como queremos vivir y desplegar nuestras propias vidas de la manera más plena que podamos conseguir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernanda. La verdad que buenísima la exposición. Carlos, no sé si querías agregar algo. No, no sé si habrá algún compañero o alguna compañera que quiera hacer alguna pregunta. En rigor de verdad, un par de observaciones. Me parece que yo iba a preguntar en un determinado momento, cuando la Fer a mediados de la charla habló de que frente a todo lo que se estaba desplegando en materia de nuevas tecnologías y digamos, de redireccionamiento del trabajo, del concepto del trabajo, no se podía caer en respuestismos, y en un momento ella hizo hincapié en el tema de que los sindicatos debían prepararse, pero después al final, evidentemente, yo valoro mucho la definición política que fue dando de qué es lo que hay que hacer o cómo, o dando pistas concretas de cómo tenemos que prepararnos frente a eso. Pero de todas maneras, yo quería preguntarle si había alguna experiencia hecha en algún lugar por parte de sindicatos para enfrentar este tipo de cosas, no digo en un lugar específico, y si ella podía o tenía algún elemento más, además de todo lo que desarrolló, algún elemento más sobre cómo los sindicatos, los gremios pueden o deben prepararse para evitar actuar evitar no tener que actuar sobre las consecuencias, sino prever el mundo que el capitalismo y esta clase de capitalismo nos está proponiendo. Esto sintéticamente, no me quiero extender. No sé si fui claro. Muy claro, sobre todo en la pregunta, ¿no? Que voy a lo concreto. Incluso si quieren después les puedo pasar algún material que tenemos escrito, si sirve, sí, donde ahí hablamos de algunas experiencias, por ejemplo, en materia de lo que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, ¿no? Que para mí es un eje central a modo de respuesta frente a estos desafíos que se nos presentan. Por un lado, a los desafíos presentes que ya tenemos instalados,
por obvias razones y que todos conocemos, y a la potencial agudización de esta circunstancia que plantea la introducción de estas nuevas tecnologías en este contexto histórico novedoso en el que nos vamos avecinando. Hay experiencias concretas hechas en otros países, algunas más exitosas, otras menos, creo que todas son válidas de estudiar y de analizar, justamente para, en todo caso, aprender de los errores de aquellas que no funcionaron tan bien, y tomar, por supuesto, no para calcarlos, pero sí para tenerlos presentes, los elementos que contribuyeron a que esas experiencias obtengan distintos grados de éxito en distintos países, o en distintas regiones, o en distintas ciudades, según cómo se hayan encarado. Digo, eso es un ejemplo bien concreto, y a mi juicio es un eje absolutamente fundamental con el que deberíamos comprometernos fuertemente. Creo que es parte de las respuestas a los desafíos muy concretos que se nos presentan y que nos permitirían solucionar aquí y ahora gran parte de los problemas que hoy atraviesan a nuestra sociedad, no solo en materia de lo que tiene que ver con el problema de la desocupación o de la precarización, no solamente la precarización laboral, sino salarial, etcétera, etcétera, todos los fenómenos que hoy estamos viendo, sino fundamentalmente en lo que tiene que ver con el deterioro en la calidad de vida de las personas, de los trabajadores, de las trabajadoras, en el sentido más integral que podamos concebirlo, ¿no? Creo que necesitamos definitivamente avanzar hacia un modelo de trabajo que nos permita un poco lo que yo decía, ¿no? Trabajar para vivir y no vivir para trabajar, donde empecemos a internalizar que cuando hablamos de una vida digna no tiene que ver solamente con qué nivel de salario perciben los trabajadores, o con que puedan tener acceso a una alimentación saludable y hasta por ahí nomás, sino que tenemos que empezar a subir la vara, y que una vida digna es alimentación saludable, es una vivienda no solamente adecuada en calidad y tamaño a las necesidades de la familia, sino también linda, porque la belleza forma parte de la vida y todos y todas tenemos que tener derecho a disfrutar de ella. Por supuesto, bueno, el acceso a los bienes y servicios propios del estado del arte del tiempo que nos toca vivir, ¿no? Movilidad, servicios básicos, etcétera, etcétera, pero también acceso a la cultura, a la recreación, al ocio, a la lectura, a cultivarnos, a reflexionar, a que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras puedan, en definitiva, en los términos de lo que decíamos, yendo sobre Aristóteles y demás, contribuir plenamente a la construcción de una sociedad mejor. Si no, nos estamos perdiendo de los talentos de un montón de probablemente de nuestros mejores hombres y mujeres, sencillamente porque esas jornadas extenuantes a las que hoy estamos sometidos, los que tenemos la suerte de conservar nuestro trabajo, nos impiden participar de manera activa en el diseño, en el pensamiento y en la construcción, en definitiva, de la sociedad en la que queremos vivir el día de mañana. Fer, dos consideraciones. La primera, que ya sea por línea privada o acá en el chat, hay varios compañeros y compañeras que han planteado que por favor sí remitas material, siguiendo el procedimiento. Se lo mando a Salvador por WhatsApp en un PDF o algo así. Exactamente, no hay ningún problema. Lo segundo, quiero contarte que están participando desde casi el principio Arnulfo y Aida, que son compañeros que están en Wanda, en Misiones, y precisamente Arnulfo hace un comentario concreto sobre lo que es el impacto de la tecnología en una empresa y el tema de cómo se reemplazan máquinas por personas. Como, digamos, este elemento... Personas o personas por máquinas. Sí, perdón, correcto. Perdón, al revés. Lo que quiero decir es cómo vos ves este proceso, la magnitud de este proceso. Sabemos que algunas cosas van a ocurrir. ¿Cómo ves
esto? ¿Cómo Mira, cómo lo avanza? Por favor, si puedes desmenuzar un poquitito más esta cuestión. Mira, sí, lo veo por supuesto como un proceso que está ocurriendo, ¿no? Que está empezando a ocurrir. Lo que me parece es que hay dos formas, por lo menos dos formas, ¿no? En un análisis estilizado, de pararse frente a esta circunstancia que en efecto ya se está produciendo. Una es, bueno, observarlo desde afuera de manera pasiva y ver cómo nos acomodamos a eso, cómo vamos pichuleando esa situación, ¿no? Y aparecen los estados con, qué sé yo, programas de apoyo, por ejemplo, para los ciudadanos y las ciudadanas que van quedando excluidos del mundo laboral o de una relación salarial formal, etcétera, etcétera. Y me parece que hay otra forma de considerar la problemática, que es la que definitivamente deberíamos nosotros optar, que tiene que ver con buscar los mecanismos para apropiarnos de esos avances tecnológicos en nuestro beneficio. A ver, voy a poner un ejemplo pavo para que se entienda, ¿no? Ahora hay hay unas aspiradoras de casa, ¿no? De las que uno usa en la casa para aspirar el piso, que son aspiradoras inteligentes, que es un robotito, alguno capaz las conoce como una especie de cilindro bastante planito, que vos la podés programar para que te haga el recorrido que vos querés que haga por la casa, la podés programar con el celular, ¿no? Para que se prenda a tal hora, se apaga a tal otra, capaz te aspira a la casa mientras vos estás laburando, no estás en tu casa, o lo que sea. Eh, Uno podría pensar, eso es un problema para la señora que te da una mano limpiando la casa, ¿no? Porque, qué sé yo, la aspiradora le está sacando parte de su trabajo. Ahora, lo bien es que hay determinadas actividades que con el progreso de la ciencia y de la tecnología tienen cierta lógica que puedan ser dejadas de ser hechas por las personas humanas, ¿no? Y que en lugar de estar reventándote la espalda aspirando un piso cuando hay un artefacto que te lo puede solucionar, esa persona, en lugar de dedicarse a esa actividad que ahora la puede realizar un robot inteligente, se pueda dedicar a otro tipo de actividad, cualquiera, la que sea, no sé, qué sé yo, bordar, no sé, bordar el borde de una cortina para tener una cortina de diseño es algo que seguramente un robot no lo puede hacer. Digo, por poner un ejemplo pavote, ¿no? Me parece que ahí, en la conjunción esa, ¿no? De la reducción de la jornada laboral y de la posibilidad también de dedicarnos a otro tipo de actividades más creativas, más creadoras, incluso más reflexivas, en lugar de tener que gastar nuestro tiempo de vida, en definitiva, en actividades o en labores que no nos aportan un gran valor, es algo de lo que tenemos que apropiarnos. El tema es diseñar una forma de organización social de la producción del trabajo que nos permita insertarnos en un modelo diferente, donde en definitiva la tecnología nos asista, ¿no? Digo, hay un montón de tareas que uno podría pensar en el mismo sentido, que son insalubres, que son hirientes para la salud de las personas, que te acortan años de vida, etcétera, etcétera, y que estaría bueno pensar que esas tareas puedan ser realizadas con asistencia de nuevas tecnologías que nos dejen más tiempo libre, en definitiva, para vivir, para compartir con nuestra familia, para ver crecer a nuestros hijos, para llevarlos a la escuela, para compartir tiempo en pareja y para que las actividades productivas que realicemos sean las que realmente le agregan mayor valor a la vida personal y a la vida en comunidad. Daniel Monay levantó la mano. Daniel,
Adelante. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, Daniel. Bien, gracias Carlos, gracias compañera Fernanda, gracias José Trump por esta hermosa oportunidad y posibilidad de capacitación y de compartir tantas situaciones difíciles que se nos vienen por delante y que nos tiene como protagonistas, ¿no? Para justamente poder apaciguar eso que vemos muy difícil del mundo que se viene, que aparentemente las corporaciones, no, aparentemente no, las corporaciones y el capitalismo o el capital tienen mucho peso, incluso promoviendo ya, de acuerdo a toda la disertación de la compañera, la cuarta revolución industrial, donde justamente en el diario del capital es reemplazar al trabajador por máquinas, ¿no? Entonces, creo que estamos en tiempos bisagra en que la salida es debatir y organizarnos y promover organización territorial, comunitaria. En lo personal creo que no tengo dudas que es poner en marcha, recuperar lo heredado por Perón, por el peronismo en el modelo argentino para el proyecto nacional, la comunidad organizada. Yo le sumaría a eso también la filosofía de vida milenaria de nuestros pueblos originarios, que está expresada en el buen vivir, en convivencia con la naturaleza y demás. El tema es, y la pregunta concreta, para no extenderme demasiado, es, teniendo en claro que esto es así, que está en nuestras manos el rumbo que va a tomar la humanidad, el mundo, las corporaciones, el Estado, la necesidad de transformar el Estado, su estructura, lo vivimos a diario, la porquería que es hoy el sistema republicano, el peligro que corre la democracia, cómo ir articulando desde lo territorial, desde este tipo de encuentro, desde la interacción, para poder hacer posible darnos esos debates en los territorios, organizándonos como comunidad con todas las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Como las denominaba Perón, en estas etapas que uno ve que es crucial. Estamos en tiempos, creo, definitorios para el bien de nuestras futuras generaciones. Por ahí, para tipos como yo, que ya pronto a jubilarse, por ahí el afán es más de empuje y demás, pero quienes van a vivir lo que heredarán de nosotros serán nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Entonces, por allí es, en concreto, la pregunta sería para la compañera y en función de su experiencia y de toda su exposición, que fue maravillosa, cómo ir articulando en concreto todas estas acciones. Gracias. Bueno, en principio, la primera respuesta obvia e inevitable es con mucha política, ¿no? Con mucha política. Y esto que sí, que digo, que parece obvio, es algo que no está tan claro. Tal vez sí en el caso de las organizaciones sindicales, ¿no? O más que en otro tipo de organizaciones. Pero si uno mira objetivamente, habría que reconocer, por ejemplo, que en las últimas décadas, mientras, por decirlo de alguna manera, el capitalismo avanzó por encima nuestro, nosotros fuimos perdiendo capacidad de organización y de reflexión política. Eso es indiscutiblemente algo en lo que yo creo que hay que trabajar con muchísima fuerza para intensificarlo, porque no hay otra manera de encontrar los mecanismos, las puertas de salida o de entrada más bien a ese nuevo mundo que nos gustaría alumbrar, a esas nuevas formas de vivir y convivir en ese nuevo mundo que nos gustaría alumbrar, sino es a través de la participación política activa, sobre todo de las y de los trabajadores, y no restringidos al ámbito de las discusiones estrictamente sindicales, gremiales o laborales o salariales, sino de las discusiones políticas profundas, políticas y geopolíticas. Y por otra parte, me parece que vinculado a esto último que digo, ¿no? De las transformaciones geopolíticas, que no hay que dar nada por sentado ni como algo que está dado, porque de hecho estamos atravesados por un proceso de
profundísimas transformaciones que no sabemos a dónde va a concluir. Y sin lugar a dudas, lo que vayamos a hacer, cada uno de los pueblos del mundo va a ejercer una influencia en el sentido de la dirección que esa salida o que esa reconfiguración vaya a tener finalmente. Sin ánimo de volcar la balanza para un lado o para el otro, pero sin ir más lejos, por ejemplo, los chinos o el presidente chino, la República Popular China, hablan de una comunidad de destino compartido, ¿no? Que suena bastante diferente, al menos lo que uno imagina que podría tomar cuerpo a partir de este concepto, de lo que hemos venido conociendo hasta el momento, con lo cual, digo, las derivas de todos los grandes debates que hoy se están produciendo en el mundo, algunos más pacíficos y otros menos, pero todo esto, sin lugar a dudas, está influyendo en ese futuro en el que efectivamente van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, y también del mundo, ¿no? De nuestra casa común, de la casa común en la que van a vivir las futuras generaciones, nuestra descendencia. Creo que la principal inexorable responsabilidad que hoy tenemos, a quienes nos toca vivir este presente tan significativo, ¿no? Porque estamos siendo testigos en primera persona de un momento histórico, sin lugar a dudas, importantísimo, que no todas las generaciones tienen la posibilidad de participar de momentos de quiebre tan fuertes como este que nosotros estamos viviendo, ¿no? Donde se conjugan múltiples crisis, no solamente la vinculada con probablemente la caída, digamos, de la hegemonía norteamericana como la conocimos, consolidada en la posguerra, sino también la consolidación, digamos, del agotamiento del estadio neoliberal dentro del sistema capitalista que se instaló en la década del 70, y obviamente, esto es lo más obvio me parece de todo, el fin, digamos, de la globalización que comenzó en la década del 80, 90, que ya claramente, yo diría que ya terminó o está en procesos de terminar, ¿no? A partir de que las grandes potencias están encarando estrategias divergentes. Fernanda, vamos a terminar con una pregunta que formuló en el chat Evelyn, que es trabajadora de la Municipalidad de Santa Fe. Me dice Evelyn, me quedó aquel comentario tuyo respecto de las inteligencias tecnológicas y los sesgos detectados, por ejemplo, en la cuestión de género. La pregunta es, dice Evelyn, ¿cómo nos ves a las mujeres en este contexto de crisis intelectual y agobio tan lejanos a aquella polis que también citaste? Y con tu respuesta, con tus consideraciones, vamos cerrando la charla de hoy. Adelante, Fer. ¿Me escuchaste? Sí, dice que... Se ahogó. Hola, ¿me están escuchando? Sí, se escucha bien. Fernanda dice que aguantemos que se ahogó. Dice. Se cortó. Hola. ¿Se cortó, Salvador? No, estamos esperando a Fernanda, que dice que se ahogó. Seguramente Perdón. o algo.
Una pregunta, ¿los demás me están escuchando bien a mí? Porque yo pregunté y nadie me dio retorno. Perfecto, perfecto, Carlos. Perfecto. Hola, ¿viste, Daniel, que acá acaba de pasar? Capaz que Fernanda fue... Sí, se escucha, se escucha. Acá tenemos otro problema, Daniel, que es Desgraciadamente te escuchamos bien. que la gente de OSIPEC ha vuelto a llenar este seminario de peronistas, cuestión que va a determinar una larga discusión con Canosa y toda su gente y su banda, porque esto no era lo convenido, y bueno, acá otra peronista más, así que vamos a esperar a ver si Fernanda se recupera. Ahí estamos. Ahí volvió, ahí tomó agua. Se me secó la garganta de tanto hablar. Las peronistas son así. Bueno, lo concreto, volviendo ¿Cómo nos deja a las mujeres? Exactamente, Bueno, era eso nos deja en la misma posición que al resto de los trabajadores, con la necesidad y casi yo diría la obligación de intervenir para de alguna manera apropiarnos de estos procesos, ¿no? Porque en la medida en la que no participemos y no intervengamos, obviamente la tecnología avanza, por así decirlo, con su propia lógica, que es la lógica del capital, la lógica de los países centrales, que es en definitiva donde esta tecnología es desarrollada, etcétera, etcétera, y ahí no solamente quedamos excluidas las mujeres, quedamos excluidas las minorías, no quedamos excluidos los latinoamericanos, quedamos excluidos los pueblos de los países periféricos y semiperiféricos, quedamos excluidos los hombres y las mujeres del sur global, como quedan excluidos los negros, ¿no? En otro tipo de sesgos raciales que han aparecido también en los patrones vinculados a este tipo de inteligencia. Y yo creo que el gran desafío que tenemos es encontrar los mecanismos para intervenir en el diseño y para intervenir en la aplicación de estas tecnologías, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la lucha por la plena vigencia del 14 bis adquiere muchísima relevancia, no solo por la parte que tal vez es la que estamos más acostumbrados a resaltar, que tiene que ver con la participación de los trabajadores en las ganancias, sino precisamente por la necesidad de que los trabajadores y las trabajadoras participemos justamente en el control y en el diseño de los procesos productivos, y mucho más en estos escenarios que se abren con la introducción de estas nuevas tecnologías que indudablemente tienen una enorme gravitación sobre nuestras propias vidas, y no podemos mantenernos al margen de algo que va a terminar por afectar no solo nuestras propias vidas, sino creo lo que más nos interesa y lo que más nos preocupa, que es precisamente la vida de los que vienen atrás nuestro, ¿no? De nuestros hijos, que son los que van a estar insertos plenamente ya en estas nuevas dinámicas del mundo del trabajo, que vayan a ser las resultantes también de lo que nosotros hagamos hoy. Bueno, Fer, la verdad, los compañeros y las compañeras en privado y en el chat, la verdad, saludando y muy contentos todos con la exposición. Mandarte un gran abrazo y unas gracias enormes, porque sé que tuviste que andar timoneando algunas cosas para poder estar con nosotros en este día. Así que gracias a vos, gracias a Salvador, y nos encontramos todos el próximo viernes, disculpen, el próximo viernes 18 a las 18 horas con el gringo Amichetti para cerrar este seminario sobre política internacional Festrán OSIPEC. Gracias, Fer, gracias a todas y a todos. Buen fin de semana. Desde Festrán, el abrazo enorme.